Muy bien, puede tomar su lugar, por favor. Quisiera aprovechar para entregarle el mensaje que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir contigo. Y yo le he puesto por nombre este mensaje: yo estaré contigo. Para lo que van a escribir, yo espero que este mensaje realmente sea de gran bendición. Yo, al meditar en ello, el Señor ha bendecido mi vida, me ha recordado esta promesa de parte del Señor, y creo que esto hace la diferencia. Cuando nosotros recordamos palabra, cuando recordamos promesa, cuando recordamos la bendición de Dios, eso nos ayuda, nos sostiene, nos ayuda a crecer, nos ayuda a mantenernos, nos ayuda a cumplir el plan y el propósito que el Señor tiene igual para con nuestra vida. Amén. Entonces yo quiero que me acompañe, por favor, en el libro de Génesis capítulo 28, versículo 15. Vamos a empezar desde ahí. Génesis 28, versículo 15. Muy bien, ahí lo tenemos. Aquí es importante que entendamos el contexto de Génesis 28. Es importante que entienda y recuerde que Jacob es hermano de Esaú, y dice la Biblia que Jacob tomó la bendición de su hermano, que era el primogénito, y salió huyendo de casa de sus padres para ir a Parán Harán, dice, a buscar un familiar para casarse y para cumplir el plan y el propósito que el Señor tenía con su vida. Y cuando él salió de aquí, él salió huyendo de su propio hermano, porque su hermano lo quería matar, y obviamente él se sentía solo, él había perdido sus bienes, él había perdido todo lo que tenía. Él no tenía absolutamente nada, pero tenía una bendición. Él no tenía absolutamente nada, pero tenía la presencia de Dios en su vida, pero él no lo sabía, que la presencia de Dios estaba en su vida. Entonces, cuando él sale de aquí y que perdió absolutamente todo, llega un momento que él llega cansado a un lugar que le nombra Babel. Babel es un lugar donde él llega cansado, le atrapa la noche, se acuesta a dormir, y mientras está durmiendo, Dios se manifiesta a él y Dios le muestra algo, y Dios le habla. Y mira parte de lo que le dice el Señor a él. Dice: he aquí, yo estoy, ¿qué? Dios le dijo: yo estoy, otra vez, yo estoy contigo, le dijo a él. Dice: y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le habla a él. Él entiende que Dios le está hablando. Es decir, Dios se manifiesta. Es importante que entendamos esto. Dios, quiero que haga conmigo, Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu. Nosotros esperamos que Dios se manifieste siempre de manera físicamente. Queremos que Dios se te aparezca un ángel con barba blanca y que Dios: aquí estoy, te he venido a buscar. Y nosotros idealizamos una forma de cómo debería ser Dios, y Dios no es así. Dios es tan grande, tan inmenso, tanta sabiduría y tanto poder, que Él puede usar cualquier medio para comunicarse contigo, para usarte a ti. Entonces se le presenta a este hombre a través de un sueño. Ve la escalera que está postada en el piso, y dice que entra al cielo y ve como los ángeles suben y bajan, y dice: wow, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Y él se impresiona. Entonces Dios le promete, dice: yo estaré contigo y no te voy a dejar y no te voy a desamparar, y tú regresarás y te voy a prosperar. Y le dice todo. Obviamente, si usted sigue leyendo, dice que él se compromete para servir a Dios, y si el Señor realmente le cumplía la palabra. Pero quiero que quede con esto: Dios está contigo, Dios está conmigo. Cuando tú viniste, ¿sabe que el único ser creado a la imagen de Dios fuimos tú y yo? Dios no crea al ser humano para soltarlo en el monte. No, Él crea al ser humano para propósito, y Él acompaña al ser humano para que cumpla ese propósito, porque el ser humano solo no lo puede cumplir, pero con Dios todo lo puede hacer. Por eso el Señor dice: todo lo puedo en, ¿qué hace? Que me fortalece. Todo lo puedo, pero es en Cristo, no eres tú. Nosotros somos limitados, pero cuando Dios está contigo, entonces hay poder ilimitado. Amén. Ahora, quiero que vaya conmigo en Éxodo capítulo 3, versículo 12.
Jacob después entra a Egipto a través de José y cuando pasan allá 430 años, Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, en una zarza que ardía y no se consumía, y comienza a hablar con Moisés. Moisés no había escuchado a Dios, pero aquí empieza Dios a hablarle a Moisés. Y sabe mira lo que Dios le dice aquí en versículo 12, dice, y él respondió, ¿qué le dijo? Ve, ¿por qué? Porque yo estaré contigo y dice, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Es decir, yo te hablé aquí, te voy a llevar a Egipto, vas a hablar con Faraón. Yo no sé si alguna vez te le ha pasado algo, que te ha mandado a hacer algo que te da miedo. O te ha mandado a hablar con personas que a ti te da, ay, qué miedo platicar con ese, platicar con mi papá, platicar con mi jefe, platicar no te da miedo. Pero cuando Dios te habla, Dios te va a respaldar. Dios le habla a Moisés y le dice, yo estaré contigo, ve. Y sabe que en cada momento Dios se manifestó a la vida de Moisés. Cada momento. Y si usted se pone a ver la historia, dice que cuando él fue, mandaba, cada vez que el faraón decía que no, le mandaba una plaga. Volvía, iba, decía no, le mandaba otra plaga. Eso quiere decir que Dios se manifestaba y respaldaba a Moisés. Porque cuando la presencia de Dios está en tu vida, es para respaldarte que Dios está contigo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, llega un momento donde ellos tienen que salir ya al final. Quiero que vayan en Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dios se va manifestando como dice. Éxodo 13, 21. Mira qué dice. Dice, y Jehová iba ¿dónde? A ver, quiero que te conectes. Yo sé que está fresco y el día está riquísimo para dormir. Yo también quiero irme a dormir y ver la prédica por internet. ¿Sí? Pero no. Vine, dice, y Jehová iba ¿dónde? Delante de ellos, no solamente delante de Moisés, sino delante de ellos. Dice, en una columna, se manifestaba ahora en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y entonces Dios está contigo y conmigo de día y ya sabes que de noche cuando más nos da miedo. De noche tú piensas que te va a salir el cuco. ¿Sí? Tú sientes así como que no te sientes tan seguro y entra en ansiedad de noche. Porque tú crees que Dios no opera de noche. Pero el mismo Dios que opera de día es el mismo Dios que opera de noche. Ahora, es importante que entienda esto. La columna de día, sabía, dirigía al pueblo. La columna de día protegía al pueblo del sol en medio del desierto. Y era una columna impresionante porque me imagino que lo cubría completamente para que el sol del desierto no lo matara en el desierto. Pero entonces de día hacía calor porque el sol pegaba con todo y en la noche hacía frío. Entonces Dios lo cubría y lo dirigía con la columna de fuego en la noche, pero también le daba calor de noche, lo protegía del calor, le guardaba, le preservaba la vida. Cuando Dios está en tu vida, Él te va a preservar tanto de día como de noche. Y eso fue lo que hizo con su pueblo y te va a dirigir. Ahora, para que ellos fueran a ser dirigidos en el desierto, tenían que mirar la columna, tenían que ser conscientes, está aquí. Tenía que ser consciente que Dios estaba ahí. ¿Sabes que una de las cosas que nos pasa a nosotros? Que de repente dejamos de ser conscientes que Dios está. Dejamos de ser conscientes, perdemos de vista a Dios. Miramos otras cosas y ya dejamos de ver lo que Dios está haciendo cuando Dios está haciendo cosas de día y de noche. Entonces tú dejas de verlo a Él y comienzas a mirar a otras personas. Y comienzas a mirar las circunstancias y comienzas a mirar los problemas en vez de mirar a Dios, el que está contigo, el que te sacó y el que te va a introducir, el que te cubre, el que te protege, el que te defiende. Nosotros, el problema que tenemos nosotros es que perdemos de vista el Dios que está contigo.
El Dios que está con nosotros. Y cuando tú pierdes de vista a Dios en medio de tus circunstancias y en medio de tus problemas, ¿sabe lo que viene después? Experimentamos todos ansiedad, depresión, porque te sientes sola, porque te sientes solo. Entonces tú dices, no, pues todos me abandonaron y nadie quiere saber de mí. Y mira, me rechazaron. Y mira, y es verdad que mucha gente te ha rechazado, pero Dios no. Dios sigue estando ahí. Dios sigue pensando en ti. Dios sigue pensando en el propósito que tiene contigo. Dios sigue ahí. Lo que pasa es que hemos tenido tanta distracción que dejamos de ver a Dios. Jacob, yo creo que ya Dios estaba con Jacob, nada más que él lo vio ahora en el desierto, en el sueño. Y ahora fue consciente. Ahora cuando trataba a las ovejas la trabajaba diferente. Cuando hablaba diferente, porque sabía que Dios estaba con él. Yo no sé cuando ustedes tienen sus papás, pero cuando tú estás muchacho así, estás con tu papá, de repente nosotros tratamos de portarnos lo mejor posible delante de nuestro padre. Hasta nos ponemos como un muñequito así de pastel, ¿verdad? Y todo así. Y nuestro, ay, no, así se porta bien, porque el maestro de repente son así buena onda, ¿verdad? Porque tú te pones pero con carita de muñequito de muchachito que se porta bien. Pero cuando no está papá, cuando tú crees que estás sola, entonces cuando tú haces cada barbaridad. Usted sabe que incluso hasta tu pecado. Voy a seguir hablando, ¿verdad? Nosotros lo hacemos porque se nos olvida que Dios está en la habitación. Se te olvida que Dios está en la oficina. Se te olvida que el Señor te está mirando lo que está mirando en tu celular. Se te olvida que Dios está mirando lo que está mirando en tu tele. Se te olvida que aunque tu esposa no esté ahí, Dios te está mirando. El papá de tu esposa te está viendo. Es decir, tu suegro te está mirando. ¿Están aquí? ¿Podemos seguir hablando? Y tú crees. Y Él te está mirando. Está mirando todas tus... Te está mirando lo que tienes escondiendo. Te está mirando lo que estás robando. Te está mirando lo que... Todo lo está mirando Él. Porque el que está contigo, oiga bien, el que está contigo está en ti también, dentro de ti. En tu mente, en tu corazón. Entonces yo necesito ser consciente de que Dios está conmigo y que está en mí, dentro de mí, conoce todo de mí. Si tú y yo somos conscientes de esto, entonces viviremos completamente diferente. Amén. La columna estaba de día, el fuego de noche, o la columna de nube de día, y la columna de fuego de noche estaba con el pueblo. Es impresionante. Usted conoce la historia, te lo voy a parafrasear. Llegó un momento que ellos iban avanzando y se encontraron con el mar. Y cuando venían los egipcios a matarlo, ellos estaban allí. ¿Y ahora qué hacemos? Y tú nos trajiste a matarnos aquí. Y comenzaban a pelear y a discutir. Porque normalmente nosotros, en vez de ser conscientes que Dios está, comenzamos a pelear a ver quién tiene la culpa. Tú nos trajiste para morir aquí como si no hubiera allá un lugar para que nos enterraran allá bien. Y aquí vamos a morir en el desierto donde nadie nos va a enterrar. Y aquí los coyotes nos van a comer y todo. Ellos idealizaban un montón de cosas. En vez de clamarle a Dios, y Dios estaba en la nube. Y Dios estaba en la columna de fuego. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué haces? Agarra tu vara, levántala y comienza a avanzar. Porque yo estoy contigo. ¿Te acuerdas que estoy contigo? Ey, Moisés, ¿te acuerdas que estoy contigo? Entonces, sí, Señor. Entonces comienza a pasar y el mar, ¡fua!, se abre el mar y comienzan a pasar en seco. Pasaron en seco, ¿sabe por qué? Porque el creador del mar estaba con ellos. El creador del cielo y la tierra estaba con ellos. El todopoderoso, oiga bien, el mar y el viento le obedecerán al que lo creó. Yo sé que no dijeron amén, pero bueno. El mar, el viento obedece a su creador. Por eso es la razón que pueden ocurrir señales, milagros y prodigios. Porque cuando habla, no habla cualquiera, habla el que lo creó, tiene autoridad. Entonces cuando Dios lo manda, entonces ya el mar tiene que abrirse. No era porque era Moisés, sino era porque Dios estaba en Moisés y en el pueblo. Dios estaba delante y detrás de ellos. Dios los estaba escoltando. De hecho la Biblia dice que dice las huestes celestiales salieron de Egipto para proteger al pueblo en el camino. Ellos no sabían que estaban rodeados de ángeles.
Ellos no entendían, pero tenían la cabeza llena de incredulidad y de vacío. El mar se abrió y ellos cruzaron. Faraón pensó que podía hacer lo mismo y se metieron también a cruzar. Pero cuando Moisés hizo así, salió y levantó la vara, dice que el mar se lo tragó y lo consumió a todo y lo mató. La presencia de Dios es la que te va a proteger, es la que te va a cruzar al otro lado. Es la presencia de Dios. Esto quedó bastante claro, la historia está registrada. El pueblo de Israel, de los egipcios, sufrieron de no tener a la presencia de Dios de su lado. Pero Israel tuvo la victoria porque la presencia de Dios estaba con ellos, porque Dios lo estaba guiando en el camino. El Señor te dice hoy, yo estoy contigo. Yo estaré contigo. Yo no sé si estás atravesando el mar. Yo no sé si estás en el desierto. ¡Ey! Yo estoy contigo. Sí, posiblemente te dejó papá, mamá. Posiblemente te dejaron hermanos, amigos. Te dejaron gente, te traicionaron gente. Sí, pero Él no. Su naturaleza no existe la traición ni la maldad. Él es bueno. Él sigue amándote. Él continúa. Mire, bueno, no me voy a adelantar. No me voy a adelantar, pero Dios continuará contigo. Necesitas ser consciente de que Dios está contigo. Josué capítulo 1, versículo 5. Muere Moisés, porque Dios agarra y termina el propósito. Y entonces entra Josué, el sucesor de Moisés. Y mira lo que Dios le dice en el versículo 5. Dice, nadie te podrá hacer frente. Dice, ¿cuándo? Quiero que preste atención conmigo por favor aquí, porque esto va a cambiar tu vida si tú lo entiendes. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Yo no sé si tú lo crees, pero esto es para gente que creen. Solamente si tú comienzas a creer, algo va a pasar en este día en tu vida. Pero si tú no vas creyendo, tú vas a salir igual o peor. Peor vas a salir. Pero si tú comienzas a creer, algo va a ocurrir en tu vida. Porque esto se trata de fe. Dios le dio una palabra a Josué. Así como tuve con Moisés, estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te va a vencer. Olvídate. El problema es cuando alguien te vence, cuando tú no entiendes quién está contigo. La gente no tiene que saber quién está contigo, pero tú sí tienes que saber quién está contigo. Me van a dejar, me van a abandonar, pero Él no. Él no, Él estará conmigo, Él me guiará. Y si usted sigue mirando las instrucciones, dice que llegó un momento que el Señor le dijo a Josué, ¿sabe qué? Ve y cruza el río Jordán. Pero ¿sabe qué vas a hacer? Vas a llevar el arca del pacto con los sacerdotes y se van a parar en medio del río Jordán. ¿Y sabe qué pasó con el río Jordán? El agua se detuvo. Y sabe que el pueblo pasó en... Emma, quiero que lo lea para que no piense que le estoy cantando aquí una película de... En Josué capítulo 3 versículo 10. Josué 3:10. Por favor, dice, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de nosotros. Dice, y que Él echará delante de vosotros, oiga bien, dice, al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo, al jebuseo. Dice, y he aquí el arca del pacto del Señor, dice, de toda la tierra. Oiga bien, el Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Seguimos, dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, que representa la presencia de Dios, dice, Señor de toda la tierra, dice, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán, ¿qué? Se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en... Oye, yo no sé, pero eso es una cosa, una locura, ¿verdad? Que viene la corriente y de repente se detiene el agua y se hace una columna de agua donde no pasa.
Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, dice, cuando los llevaban el arca, entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Seguimos, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adán, dice, que está al lado de Zareta, dice, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron, dice, y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Seguimos. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron, oiga bien, ¿dónde estuvieron? En seco en medio del río, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Yo no sé tú cómo lo ves, pero el Dios que se manifestó aquí cuando el pueblo cruzaba el Jordán, es el mismo Dios hoy al que servimos. El Dios que detuvo el mar cuando el pueblo de Israel pasaba el mar, ese es el mismo hoy. Dios no cambia. Dios sigue manifestándose. Dios dio instrucción y respaldó a Josué. Le dijo, yo estaré contigo. Y lo demostró. Y después, si usted sigue mirando, dice que Dios mismo derrumbó los muros de Jericó. Y ellos tomaron la tierra prometida también. Son tanta manera y tantas formas como Dios se mueve y se manifiesta mientras tú estás creyendo en Él. Hey, Dios está contigo. Quiero que vaya, por favor, Isaías capítulo 41, versículo 10. Les contaba esta mañana que hace unos días mi esposa y yo estábamos sentados en la casa y estábamos planeando y pensando en temas del año, de la iglesia y la familia y demás. Y mientras estábamos ahí, ya empezamos a platicar, a hacer planes y de repente ¡pah!, cayó algo del refrigerador. O bueno, en ese entonces no sabíamos que era el refrigerador, simplemente escuchamos un ruido y mi esposa dijo, ¿qué es? ¿Qué pasó? Y yo dije, pues no sé. Me dijo, pues ve a ver. Y la verdad, ella pensaba, y yo también pensaba que era que se había metido un Mickey Mouse, ¿verdad?, en nuestra casa. Y entonces yo le dije, no, pues ves tú. Pues así mismo como yo tengo temor de ti, este tendrá temor también de ti. No, mentira, yo fui, me levanto y cuando yo llego encuentro, mi esposa usa en el refrigerador estos souvenirs que son imanes de viajamos y esto y lo otro, y siempre pone sus imanes. Y cayó un imán de la puerta del refrigerador. Y eso fue lo que vi en el piso. Y cuando yo tomo el imán, yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que de repente tú tienes cosas en tu casa que tú no sabes que tiene. Ese imán yo no sabía que estaba en mi casa. Pero estaba en la puerta del refrigerador, que yo me meto, digo, como 70 veces al día al refrigerador, y yo no lo había visto. Pero vi eso que cae, y cuando yo lo tomo, digo, ¿qué es esto? Y veo la cita bíblica. ¿Sabe qué cita bíblica era? Isaías capítulo 41, versículo 10. Y es esto. Y mira lo que dice. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo me quedé así como, wow. Y me acordé que Dios estaba conmigo. Y eso me ministró. Y cuando yo llegué con mi esposa me dijo, ¿qué era? Y yo le dije, te tengo que decir algo. Me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya sabes que las mujeres se desesperan así, se angustian rápidamente. Le digo, no, tranquila. El Señor te dice que no temas, que Él está con nosotros. Y se quedó así, pero como que no entendí. Le dije, mira, el Señor, eso fue lo que cayó. ¿Por qué cayó? No sé por qué cayó. Bueno, hoy sí entiendo que cayó porque el Señor quiere recordarme que Él está conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿de qué temeré? Si Dios está conmigo, ¿por qué voy a vivir atemorizado toda mi vida? Y el Señor me recuerda, porque cada vez que tú te sientas a planear y hacer cosas, nosotros una de las primeras cosas que viene, ¿sabe qué es? Temor.
No da temor muchas cosas, tomar decisiones, tomar retos, hacer planes, no da miedo de repente. Y tú te detienes porque tienes temor. Pero el Señor me recuerda y me dice, no temas, porque estoy contigo. No te desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Wow. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso fue un mensaje tan alentador para mí. Ay, Dios mío, qué bueno que tú estás conmigo, porque ya yo estaba pensando cómo iba a chutarme unos cuantos, iba a ver cómo iba a resolver, pero no sabía cómo. Pero dice, tranquilo, no tengas temor, yo estoy contigo. Y el Señor te dice hoy, hey, no temas, yo estoy contigo. No tengas temor. La mayoría de nosotros vivimos bajo un temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y esto. Y ese temor no es otra cosa que cuando tú pierdes de vista que Dios está contigo. Entra la ansiedad y toma control. Tú piensas que te vas a morir esa noche, tú piensas que no vas a despertar, tú piensas que ya te queda poco, tú piensas que ya se va a arruinar, tú piensas que se va a terminar tu matrimonio, tú piensas que se va a terminar tu empresa, tú piensas que nada va a funcionar. Todos esos pensamientos vienen por temor, son ansiedad, por falta de entender que Dios está contigo. Más de 365 veces aparece la palabra no temas en la Biblia. Y esa palabra es para ti, para mí, para cada mañana, para cada día. Porque Dios no quiere que tú vivas un día controlado por el temor, porque el temor te controla. El temor detiene el plan y el propósito que Dios tiene para con tu vida. Es tan grande que te da mucho temor. Pero mientras tú crees que Dios está contigo, tú vas a seguir avanzando, tú vas a seguir creciendo, tú vas a seguir confiando en Él y Él seguirá manifestando su poder y su gloria. Quien abrió el mar no fue Moisés, fue Dios. Quien abrió el Jordán no fue Josué, fue Dios. Quien ha hecho tantas cosas en tu vida no ha sido tú, ha sido Dios. Atribúyele la gloria a Él, dale la gloria a Él. No te olvides que Él ha sido bueno contigo, no te olvides que ha sido Él. Muchas veces nosotros se nos olvida y pensamos que ya a Dios se le acabó su poder, que se le acabó su amor, que se le acabó la gracia. No, se le acabó. Es inagotable, es una fuente que no tiene final. Siempre fluirá el amor y el poder de Dios para su vida y para mi vida, para sus hijos. Amén. ¿Sí? Isaías 43, versículo 2 al 5. Isaías 43, 2 dice: cuando pase por las aguas, yo estaré ¿con quién? Dile a la persona que te mira, tranquilo, no te vas a ahogar. Es una promesa para el pueblo de Israel, pero esa promesa es para ti. Yo no sé lo que tú estás viviendo, pero Dios te dice hoy Dios te está diciendo, hey, aunque pase por las aguas, dice, yo estaré contigo. No te vas a ahogar. Si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pase por el fuego, no te quemarás. Y la llama, ni la llama arderán en ti. Él está contigo. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo siguiente: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. Y vuelve y recuerda, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. No temas, no temas. Es lo que el Señor te recuerda a ti y me recuerda a mí también. En Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Si me ayudan, chicos, por favor. Marcos 4, 35. Jesús viene y está con sus discípulos. Cristo, oiga bien, Cristo ya existía. Cristo ya existía, nada más que se manifiesta hoy a través de María. Y ahora físicamente se manifiesta a ellos todo. ¿Sí? Pero era Dios. El mismo Dios que estaba antes, que no lo podían ver físicamente, ahora es el Dios que está ahora físicamente. ¿Sí? Y mira lo que dice aquí, dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo,
pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, y la barca, en la barca, y la había también con él otras barcas, habían otras barcas, es decir, se piensa que era una, pero eran varias barcas que habían ahí. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y el que estaba en la popa, dice, durmiendo sobre, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Seguimos. Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grandes bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?, le dijo a ellos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar, qué? ¿Quién lo creó? Jesús estaba en su barca. El viento era contrario. Las barcas se estaban llenando, las olas caían dentro de las barcas y se estaban hundiendo. Pero ahí estaba Jesús. Entonces ellos fueron, se acordaron: maestro, ¿qué haces tú durmiendo aquí? ¿No ves que nos estamos ahogando? El maestro sabía que no se iba a ahogar, porque Él es el creador de esas olas, de ese mar. Lo estaba probando. Ay, hombre de poca fe, ¿por qué están amedrentados ustedes? Calla y enmudece. Cayó el viento, cayó las olas, calmó todo. Oye, pero ¿y este quién es? Pero ¿cómo es que el viento y el mar le obedecen? El viento y el mar obedecerán al Dios que tú y yo servimos. No sé si crees esto, no sé si esto te anima. No sé si esto te anima, pero esto debería animarte a ti y a mí. Esto debería llenarnos de fuerza, de fe, de confianza. Porque, oiga bien, yo no adoro un palo, yo no adoro algo, yo adoro una persona que es poderosa. Yo me rindo ante Él, el poderoso, el Rey de Israel, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en ella. Entonces yo necesito solamente ser consciente: ¿quién es mi Dios? ¿Quién es mi Señor? El que puede detener el viento y el mar, el que puede obrar, el que puede detener el mar que se abra, el que puede hacer que el río Jordán se abra, el que puede cambiarlo todo. A Él sirvo, a Él busco. Necesito ser consciente. Yo no soy aquí para vivir una vida de religiosidad. Necesito vivir una vida real. Una pregunta a ustedes: ¿ustedes creen que Dios es real? ¿Y tú crees que ese Dios real se manifiesta en tu vida? Entonces, ¿por qué tememos? Cuando la gente te abandona, cuando la gente no está contigo, tú piensas: ¿qué va a pasar de mí ahora? ¿Me voy a morir? ¿Ya no puedo más? ¿Qué va a ocurrir? Ya se acabó todo. Y eso dice: oye, ¿qué pasó? Pues si yo fui que te creé, yo fui el que te formé, yo fui que te traje. Tu vida no se va a acabar porque alguien te dejó. Tu vida no se va a acabar porque alguien te traicionó. Tu vida no se va a acabar porque alguien te robó. No, espérate. Yo continúo teniendo un plan contigo. Aquí yo estoy. Yo no te he dejado. ¡Ey! Aquí estoy. Aquí estoy para levantarte. Aquí estoy para cambiarlo. Aquí estoy. Pero ¿sabe qué nosotros nos pasa? Que en vez de clamarle a Él, nosotros peleamos con otro. Nos ocupamos, nos desgastamos demasiado odiando a gente que nos traiciona. No, se llevó todo y me hizo esto y me lastimó toda mi vida, me desgració la vida. Mira cómo yo estoy por 40 años, mira cómo me tiene. No. Es que tú no has entendido. Es más, ¿puedo hablar aquí en confianza? ¿Es seguro? Te voy a decir algo. Hay gente que te traiciona, pero es que Dios te la quita de tu lado. Ay, Dios mío, tú no estás entendiendo esto. Date 2 cachetadas así para que agarre bien la onda, para que entienda lo que Dios te está hablando hoy. Hay gente que Dios te va a quitar del lado. Porque de repente tú lo tienes como si fueran tus dioses.
o tus proveedores. Tú lo adoras a ellos más que a Dios. Hay veces que tú estás confundido y estás confundido. Entonces dices, ¿sabes qué? Es como cuando el niño no quiere obedecer. Tú le quitas su paleta. Y a lo mejor Dios te quitó una paleta, Dios te quitó algo, pero entonces tú, en vez de reaccionar, tú has respondido con odio y rencor en tu corazón. Perdona a la persona que tú crees que te abandonó. No fue que te abandonó, fue que Dios te la quitó. Hay veces que no es que hay gente que te traiciona, es que Dios te la quita. Y tú vas a tener que aprender a vivir dependiendo de Dios, buscando a Dios, esperando en Dios, confiando en Él todo el tiempo. Le voy a decir una cosa. Cuando una persona te abandona, ¿sabe por qué razón te abandona? Porque no saben quién tú eres. ¿Están aquí? ¿Sabes que aún a Dios han abandonado? Hay gente que ha abandonado a Dios, pero ellos no saben quién es Dios. Por esa razón abandonan a Dios. Hay gente que deja de servir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no saben a quién sirven. Si supieran realmente a quién sirven, ellos nunca dejarán de servir a Dios. Hay gente que no sabe quién tú eres. Hay gente que no sabe cuánto tú vales. Si supiera lo que tú... Emma, mira, hay veces... Mire, ¿se acuerdan la historia de José? En la historia de José, sus hermanos lo vendieron. Y ellos pensaban que su hermano estaba muerto. ¿Sí se acuerdan? Pero resulta que pasando unos años, su hermano no estaba muerto. Es como dicen, ¿verdad? Por ahí, no estaba muerto, estaba de parranda en el reino. ¿Tú pensabas que estábamos muertos? No, no estaba muerto. Dios me lo quitó a usted del lado para que yo pueda crecer, para que yo pueda crecer, para que yo pueda llegar. Nosotros muchas veces no manejamos cosas. Si tú prestas atención a lo que Dios te está hablando y cómo Dios te está guiando, tú fluirás como el agua. Vas en el declive, el agua se va dejando llevar. ¿Y sabe dónde termina el agua? En el mar, en el océano. Nosotros necesitamos dejar que las cosas que acontezcan en nuestra vida nos lleven a la presencia de Dios constantemente. Si te llevan a la presencia de Dios, tú nunca te perderás. Jamás te perderás, porque Él es el centro. Jamás, jamás perderá. Cuando tú crees que perdiste, realmente tú no lo sabes que ganaste. Y tú no lo entiendes. Y tú estás aburrida y atormentada porque tú crees que perdiste. Mentira, tú no perdiste, ganaste. Cuando un hombre y una mujer entiende que Dios está de su lado y que Dios está con él, siempre crecerá, siempre avanzará, aunque aparentemente esté perdiendo. Yo no sé tú cómo vienes hoy. Yo no sé cómo ha sido tu vida. En alguna etapa de mi vida me sentí solo, me sentí abandonado. En alguna etapa de mi vida sentí que no valía nada. En alguna etapa de mi vida sentí que yo no era importante. En muchas etapas de mi vida, hasta que logré entender este mensaje: estoy contigo, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Pero ¿cómo? Si mi papá me dejó, sí, él, pero yo no. Yo soy tu verdadero padre y jamás te he abandonado. De hecho, la razón por la cual estás aquí es porque yo he estado contigo. Mateo capítulo 28, versículo 20. Por favor, Mateo 28, 20. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabe? Jesús, ¿sabe qué dijo? ¿Por qué dijo eso? Porque Él se iba a ir en una nube. Se fue en una nube y dijo: pero yo estaré con vosotros todos los días. ¿Cómo? Ahora Él se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Me voy, pero envió al Espíritu Santo, el Paracleto. Y ahora el Espíritu Santo ahora está contigo. Y no solamente está contigo, sino que está en ti. No estás sola, no estás solo. Dios quiere sanar completamente tu vida y tu corazón. Este año es un año brillante, es un año glorioso, pero necesitas entender esto: tú no estás sola, tú no estás solo. Si tú entiendes esto, vas a bajar el índice de pecado y siempre habrá adoración en tu boca y en tu corazón. Padre, gracias, Señor. Señor, te adoro.
Bendito sea tu nombre, Señor. Y la gente te está mirando, este está loco, mira, está hablando solo. No, 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 no. Él no sabe que tú tienes a alguien al lado tuyo. Al Todopoderoso, el que está abriendo el mar, el que está guiando tus pasos. Ellos no lo saben, pero tú sí lo sabes. Padre, aquí estoy. Padre, me encierro en mi habitación. Es que aquí estoy. No, no, no. Aquí estoy con mi Padre Celestial. Y Él siempre se manifestará cuando tú salgas de esas cuatro paredes. Lo que tú no puedes hacer con tus fuerzas, entonces Él lo va a hacer con su poder. Él va a usar su fuerza. Él va a estar contigo. Te va a decir, ah, no, es que no puedo. No te preocupes, yo te ayudo. Pero Señor, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Hazlo, te va a impulsar, te va a ayudar. Y entonces tú mirarás y es increíble saber que Dios está con nosotros. Ponte sobre tus pies, por favor. El Señor quiere manifestar su amor sobre ti en esta tarde. Él quiere bendecirte. Cuando tú sabes que Él está contigo, entonces tú caminas. Puede venir un momento, por favor. Cuando tú sabes que Él está contigo, tú caminas con seguridad. Cuando tú sabes que quizá nadie te tomó de la mano, pero Él ahora te está tomando de la mano. Quizá nadie vino y te dijo, ¿sabes qué? Quiero que sepa que te amo. Quizá nadie te agarró. Hay veces que Dios quiere dar un abrazo y nosotros, porque no estás acostumbrado a recibir amor. No estás acostumbrado. Pero el Señor se dice, ¿sabe qué te dice el Señor? Acostúmbrate, porque te he amado desde el principio. Eres importante para mí. Para gente no, pero para mí sí. Y es más importante porque Él fue el que te creó. Gente que no sabe quién eres, pero Dios sí sabe quién tú eres. Eres importante. Eres grandioso. Eres bella, eres bello. Pero es que nunca nadie me había dicho eso. Pues el Señor te lo está diciendo hoy. Eres hermosa, eres hermoso. Sí. ¿Pero cómo? Sí. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios te sana, te liberta, liberta tu alma, liberta tu corazón. Es lo que el diablo no quiere que tú sepas. El diablo no quiere que experimente esto. ¿Sabe lo que quiere hacer el diablo? Que viva en una mentira donde tú no eres importante. ¿Para qué? Para que no hagas nada importante. Para que no vivas. Para que estés como un muerto en vida, pensando que eres un fracaso. No lo eres. Es el plan de Dios. Yo bendigo su vida. Quiero decirle, necesita conocer ese Dios que lo ama tanto y que lo trajo hoy. Él quiere que lo conozca. ¿Y sabe lo que Él le dice? Yo estaré contigo todos los días de tu vida. Te voy a acompañar, te voy a sostener. Necesita creerle a Dios. No escatime. Señor, ¿qué quiere que haga? Y vaya. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ninguna parte. No se mueva sin que la presencia de Dios lo guíe. Eso quiere decir que él iba a mirar a Dios, iba a escuchar a Dios, y entonces él se sentía seguro donde Dios lo había guiado. Si Dios lo trajo, usted está seguro. Si Dios lo lleva, usted está seguro, porque Él no lo va a dejar. Hay gente que te manda y después te abandona. Él no. Él va a estar ahí cada momento. En el desierto, ahí va a estar. En el fuego, ahí va a estar. En el agua, ahí va a estar. Él no te dejará. Gente se quitarán, pero Él no. Siempre mantendrá
y se manifestará. Amén. Gracias. Yo lo bendigo. Yo quiero que tú levantes tu mano donde está, por favor, ahí. Antes de que tú llegaras, Él preparó todo. Antes de que tú llegaras, Él preparó este mensaje. Antes de que tú vinieras, Él ya sabía que te tenía que decir hoy. ¿Sabe lo que Él quiere hacer? Fortalecerte, abrazarte, y que tú salgas de este lugar segura que no estás sola, segura que Él está ahí contigo, segura. ¿Sabe qué? Está cansado, ya no puede más. Díselo a Él. Señor, te necesito. ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando estaba en el desierto, que no había agua? Solamente clamarle a Él. ¿Qué tenía que hacer cuando tenían hambre? Pedirle a Dios. ¿Qué estás necesitando tú? Háblale a Dios. Sé consciente que Él está aquí mirándote. Dile: Señor, mire, esta es mi situación. Padre, te necesito. Te necesito. Ayúdame. 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 Y Él va a obrar. Él lo va a hacer. Él te va a tomar. Él lo va a hacer. Créele, créele, créele. Créele.